Ahora vamos a ver la insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón, aquí están las válvulas auriculoventriculares y de aquí va a salir la aorta. Entonces, si tenemos la válvula aórtica, esta es la válvula aórtica. Entonces, una válvula aórtica insuficiente es que cuando la válvula aórtica tiene que estar cerrada, no va a estar totalmente cerrada. Entonces, digamos que aquí tiene que estar cerrada y en lugar de que esté cerrada, va a estar un poquito abierta. Esto se llama válvula aórtica insuficiente. También dicen regurgitación de la válvula aórtica. Pero es mejor decir válvula aórtica insuficiente o insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, si la válvula aórtica está insuficiente, primero, ¿qué va a pasar con la presión del ventrículo izquierdo? Entonces, la válvula aórtica tiene que estar cerrada cuando estamos en la diástole. En la diástole es cuando el ventrículo izquierdo se está relajando. Y ahí lo normal sería que la sangre de aquí se pusiera entre la valva y la pared de la aorta, cerrando las valvas. Eso es lo que vimos en el video anterior. Entonces lo normal es que en la diástole, que es la relajación ventricular, la válvula esté totalmente cerrada. Aquí la válvula va a estar un poquito abierta en la diástole. Entonces, ¿qué pasa? Si la válvula está abierta, la sangre se puede regresar desde la aorta hasta el ventrículo izquierdo. O sea, estamos teniendo flujo retrógrado. Entonces, si tenemos más sangre que va a quedar en el ventrículo izquierdo, porque la sangre se está regresando desde la aorta hasta el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar la presión en el ventrículo izquierdo? Tenemos más sangre en el ventrículo izquierdo. Y si tenemos más sangre en el ventrículo izquierdo, vamos a tener un aumento de la presión. Entonces la presión del ventrículo izquierdo va a estar aumentada. Ahora, ¿qué pasa con la presión de la aorta? Entonces, si tenemos sangre en el ventrículo izquierdo, siempre los ventrículos siempre van a tener cierta cantidad de sangre, nunca se van a quedar totalmente vacíos. Eso es también en los pacientes normales. Solo que este paciente va a tener más sangre. Aquí va a tener más sangre porque es la que originalmente hubiera tenido, más la sangre que de la aorta se está yendo en retrógrado. Entonces, este paciente va a tener más sangre en el ventrículo. Viene el siguiente latido y la aurícula izquierda le va a pasar la sangre. De aquí de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo. Pero en el ventrículo izquierdo ya no solo vamos a tener esta nueva sangre que viene de la aurícula izquierda, más la sangre que originalmente tenía el ventrículo izquierdo, sino que vamos a tener la sangre que también vino de aquí, de la aorta. Entonces vamos a tener la sangre que hubiera tenido un paciente normal, que es la sangre que se queda en el ventrículo izquierdo, más la sangre que vino en retrógrado desde la aorta, que pues eso va a ser anormal, más la sangre de la aurícula izquierda. Y ahora toda esta sangre va a pasar finalmente, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, va a pasar a la aorta. Entonces en la aorta vamos a estar pasando más sangre de lo normal, porque va a ser, le voy a volver a poner, ¿qué sangre es la que va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta? Entonces, cuando viene el llenado del ventrículo, cuando el ventrículo se está relajando y viene el llenado, o sea, cuando la aurícula izquierda le va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo, ¿qué sangre vamos a tener? Vamos a tener, la sangre que viene de la aurícula izquierda. Esa va a ser sangre que va a pasar hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué otra sangre vamos a tener aquí? Vamos a tener la sangre pues que originalmente hubiéramos tenido o que normalmente hubiéramos tenido, que es la sangre que siempre se queda en el ventrículo, más la sangre que desde la aorta se regresó al ventrículo izquierdo. Entonces, más sangre que viene de la aorta. Entonces, ¿cuál es lo normal? Este de aquí. Entonces, en una persona normal, digamos que no tenemos insuficiencia de la válvula aórtica. Tenemos el ventrículo izquierdo, se relaja, ¿y qué sangre tiene? Va a tener la sangre que siempre se queda en el ventrículo izquierdo, más la sangre que viene de la aurícula izquierda. Pero este paciente que tiene insuficiencia de la válvula aórtica, aparte de tener estas dos clasificaciones de sangre, vamos a tener también la sangre que está regresando desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y ahora toda esta sangre que tiene adicionalmente a esta sangre va a pasar a la aorta cuando el ventrículo izquierdo se contraiga. Entonces, ¿cómo va a estar la presión en la aorta? Vamos a tener más sangre en la aorta. Y si tenemos más sangre en la aorta, vamos a tener un aumento de la presión en la aorta. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de estos pacientes? Entonces, si tenemos más sangre, la distensión de las arterias pues está dada por la sangre. Entonces, mientras más sangre, más distensión vamos a tener de las arterias.
y el paciente entonces va a empezar a sentir la distensión de la arteria, que es cuando los pacientes dicen que están sintiendo el pulso. Eso se va a sentir en la cara, en la cabeza. Entonces el paciente va a estar sintiendo el pulso. Y no nada más lo siente, o sea, literal el paciente va a estar moviendo la cabeza así, en cada latido, en cada latido. Eso va a ser el signo de Musset. Entonces, síntomas, vamos a tener, el paciente siente el pulso. Por ejemplo, lo siente en la cabeza, en la cara. Y el paciente va a estar moviendo así la cara. Y ese es signo de Musset. Así se llama, signo de Musset. Así. El signo de Musset es que el paciente está moviendo así la cabeza en cada latido, que es que está sintiendo el latido. Entonces, eso es un signo. Otro signo es que el paciente está moviendo la cabeza, eso es un síntoma, pero es un signo el signo de Musset. ¿Qué otra cosa va a tener el paciente? Vamos a tener como la sangre va a estar aumentada pues en todas las arterias. No nada más en la aorta, sino pues en todas las arterias. Eso incluye la arteria femoral. Entonces podemos escuchar el paso de la sangre en la arteria femoral. Dije arteria pulmonar, pero era arteria femoral. En la arteria femoral, la sangre cuando pasa la vamos a escuchar con el estetoscopio. Pero principalmente, si lo vamos a escuchar, ponemos el estetoscopio con la campana. No va a ser con el diafragma, va a ser con la campana. Entonces dijimos, tenemos más sangre en la aorta y por tanto vamos a tener más sangre pues en los tejidos periféricos. Más sangre que va a pasar a lo largo de las arterias, incluyendo la arteria femoral. Y cuando la sangre pasa por la arteria femoral, se puede escuchar con la campana del estetoscopio. Ese es otro signo, este es el signo de Duro 6. Signo de Duro 6. Otro signo es, vamos a tener disminución de la presión de la aorta cuando viene la diástole ventricular. Entonces, vamos a poner otra vez el corazón. Aquí estaba el corazón, aquí estaban las válvulas y aquí está la aorta. Entonces, dijimos, tenemos insuficiente la válvula. Entonces, cuando es la diástole, que es cuando tenemos relajación del ventrículo, la sangre se está pasando desde la aorta aquí hasta el ventrículo izquierdo. Entonces, en la diástole, ¿cómo va a estar la sangre aquí en la aorta? Va a estar disminuida porque la sangre se está regresando. En la diástole vamos a tener menos sangre en la aorta. Por tanto, una disminución de la presión diastólica. Una disminución de la presión diastólica, o sea, la presión de la aorta en la diástole. ¿Y qué pasa con la presión de pulso? Entonces, ya vimos que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, va a pasar mucha más sangre a la aorta. Entonces, mientras más sangre, más presión. Vamos a tener un aumento de la presión sistólica. Y recordemos que la presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Si la presión diastólica disminuyó y aparte la presión sistólica aumentó, la presión de pulso va a aumentar muchísimo. Y esa parte esto es lo que nos da el signo de Musset, el signo de Duro 6, el aumento de la presión de pulso. El otro signo es el signo de Corrigan. El signo de Corrigan es que cuando estamos sintiendo el pulso pues se va a sentir muy fuerte porque viene con mucha sangre, pero de repente se va a sentir como un bajón, o sea, ya no se va a sentir el pulso y se vuelve a sentir fuerte y luego ya no se siente. Entonces, ¿se siente fuerte? Pues cuando viene la sístole, que es cuando pasa la sangre a la aorta. Y de repente se siente como un vacío porque la sangre se está regresando. Entonces, no nada más vamos a sentir el pulso como más fuerte, sino que se va a sentir como un vacío, que es cuando viene la diástole. Este es el signo de Corrigan. Un pulso, digamos, fuerte, y de repente viene como una caída del pulso. Este es el signo de Corrigan. Entonces, esos fueron síntomas, signos. Ahora, ¿cómo se va a escuchar el soplo cardíaco? Bueno, ya vimos los pulsos. ¿Cómo se va a escuchar el soplo cardíaco? Entonces, el soplo va a ser, voy a borrar otra vez. Aquí tenemos el corazón, aquí estaban las válvulas, entonces aquí está la aorta. El soplo, primero, ¿cuándo se va a escuchar? Se va a escuchar cuando tenemos la válvula abierta
de una forma normal. Entonces, la válvula tiene que estar abierta, pues cuando viene la sístole ventricular. Eso es normal, que esté abierta ahí. Pero cuando se cierra en la diástole. Lo normal es que se cierre en la diástole. Y en este caso, la válvula pues no se va a cerrar bien porque está insuficiente. Entonces, en la diástole se va a quedar un poquito abierta. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando la sangre se regresa. Y el paso de la sangre a través de la válvula que está insuficiente es lo que da el soplo. Entonces, ¿cuándo se escucha el soplo? El soplo se escucha, el soplo se escucha cuando estamos en diástole. ¿Cuándo? En la diástole. En la diástole. Ahora, ¿cuál es la característica del pulso? Del soplo. Entonces, el soplo se va a escuchar como un soplo a la mitad de la diástole, a la mitad o al final de la diástole, y se va a escuchar como decreciendo. Decreciendo es que la intensidad va a disminuir. O sea, en el poquito tiempo que podemos escuchar el soplo, en ese poquito tiempo que lo podemos escuchar, se escucha fuerte y se va escuchando cada vez más suave. Entonces, vamos a ponerlo. El soplo se va a escuchar así. Yo voy a poner rayitas y cada rayita es la intensidad. Así. Entonces, se escucha fuerte y rápidamente se escucha más suave, más tenue el soplo. Ahora, ¿cuándo se va a escuchar el soplo? Ya vimos que en la diástole. Entonces, vamos a poner los ruidos cardíacos. Tenemos S1, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y luego está S2. S2 es cuando se deberían de cerrar las válvulas semilunares, pero en este caso no se cierra bien la válvula aórtica. Entonces, este soplo va a estar específicamente después de S2. Entonces tenemos S1, S2 y se va a escuchar como un barrido. ¿Se escucha? El barrido es el soplo, pues que sea porque la sangre está pasando de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, en lugar de escuchar S1, S2, S1, S2, S1, S2, se escucha como S1, S2 barrido, S1, S2 barrido. Así. Entonces, eso es la característica del soplo. Ahora, etiologías. ¿Por qué se va a dar la insuficiencia de la válvula aórtica? Puede ser porque tengamos dilatación de la raíz aórtica, o porque tengamos, por ejemplo, daño valvular. Entonces, vamos a ponerlo otra vez. Aquí está el corazón. Aquí estaban las válvulas auriculoventriculares. Aquí está la aorta. Entonces, aquí esto es la válvula aórtica. Aquí, en donde sale la aorta, se llama raíz de la aorta. Si por alguna razón tenemos dilatación de la raíz de la aorta, entonces esto es que se va a dilatar, se va a expandir aquí la aorta. Y entonces, esta es una valva, esta es otra valva. Las valvas conforman la válvula. Esta es una valva, esta es otra valva. Y juntas conforman la válvula aórtica. Entonces, aquí está una valva, aquí está otra valva. Si la aorta se dilata, si se dilata la raíz de la aorta, entonces vean cómo las valvas pues se van a separar, porque la pared de la aorta se está separando entre sí. Entonces las valvas se separan. Si las valvas se separan, cuando se deberían de cerrar, ya no se alcanzan a tocar. Entonces otra vez, las valvas están así, y cuando se tocan, pues es cuando se cierra la válvula. Pero si aquí tenemos una dilatación de la aorta, o sea, aquí la aorta se dilata, entonces vamos a poner dilatada la aorta. Así se dilata la aorta. Entonces una valva va a quedar por aquí, otra valva va a quedar por aquí. Y entonces, si ahora la aorta pues está dilatada, las valvas ya no van a cerrar. O sea, cuando hacen este movimiento ya no alcanzan a tocarse. Y entonces ya no se cierra bien la válvula. Entonces, esto principalmente va a ser por sífilis. Una dilatación de la raíz de la aorta puede ser por sífilis. O puede ser en pacientes que tengan síndrome de Marfan. La otra es que tengamos pues daño a la válvula. Entonces, esas son las etiologías. Y complicaciones, pues nada más va a ser más insuficiencia de la válvula aórtica, y como tratamiento vamos a tener que hacer reemplazo de la válvula. O sea, vamos a tener que poner una válvula protésica. ¿Y cuándo la vamos a poner? Cuando empezamos a tener disfunción del ventrículo izquierdo, left ventricle. En su complicación, pues va a ser disfunción del ventrículo izquierdo y el paciente puede terminar en falla cardíaca. Entonces,
En pacientes con insuficiencia de la válvula aórtica va a ser o por dilatación de la raíz de la aorta o por daño a la válvula, como es por ejemplo en fiebre reumática, complicación, falla cardíaca, tratamiento o reemplazo de la válvula cuando tenemos ya la insuficiencia del ventrículo izquierdo, el daño al ventrículo izquierdo. La presión del ventrículo izquierdo va a estar aumentada. La presión de la aorta en la sístole va a estar aumentada, en la diástole va a estar disminuida. ¿Cómo se va a escuchar el soplo? Se va a escuchar como un soplo diastólico creciendo. Entonces, S1, S2 y el soplo que va a ir disminuyendo en intensidad. Y obviamente se va a escuchar pues en el foco aórtico. Ahora, los síntomas va a ser, el paciente va a sentir el pulso. Entonces, por ejemplo, va a estar moviendo la cabeza en cada pulso, en cada latido. Eso es signo de Muset. Signo de Corrigan es, estamos sintiendo el pulso se va a sentir hiperdinámico, o sea, fuerte, y de repente se siente como un bajón, que es cuando la sangre se está regresando de la aorta al ventrículo izquierdo. El signo de Corrigan. El signo de Duro 6 es, como tenemos más sangre en la aorta, pues más sangre en las otras arterias, incluyendo la arteria femoral. Y si ponemos la campana del estetoscopio en la arteria femoral, se escucha el paso de la sangre. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.